Epifanías del Purgatorio. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Un día más, un sábado más, estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Alexandra Ramos y hoy les voy a acompañar en su programa Conversemos. Recordándoles que nos pueden sintonizar a través de las ondas radiales en todo el Ecuador, también en nuestra app de Radio María Ecuador o por nuestra página web, radiomariaecuador.org. Les invitamos también a que nos sigan en nuestro canal de Instagram, conversemos.rm, y puedan ver el reprise de nuestros programas en el canal de YouTube Conversemos-RM. Y bueno, estamos próximos a las fiestas de Todos los Santos, el 1 de noviembre y también el 2 de noviembre, los fieles difuntos. Estamos ya casi a una semana de entrar a estas festividades. Por eso hoy hemos querido tocar este tema que pensamos es de mucha ayuda para todos nosotros, como católicos especialmente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros difuntos? Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña desde México Gaby Ledesma. Ella ya ha estado antes con nosotros. Ella es la creadora y conductora del canal de YouTube Epifanías del Purgatorio. Pero antes de iniciar, como todos los sábados, vamos a encomendarnos a la poderosa protección de San Miguel Arcángel y también vamos a ofrecer este programa en reparación de todas las almas benditas del purgatorio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del diablo. Reprímale, oh Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Amén. Y bueno, si de algo podemos estar seguros es de que en esta vida estamos de paso y en algún momento todos vamos a morir. Pero la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna. Jesús mismo nos dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y la Iglesia nos enseña que después de la muerte, las almas que han muerto en gracia de Dios necesitan ser purificadas, en lo que llamamos el purgatorio, que es donde el alma se prepara purificándose para ver a Dios por toda la eternidad. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. También nos dice, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios por ellos, sobre todo el sacrificio eucarístico, para que, purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Por eso, nuestra oración tiene un poder inmenso. Cada rosario, cada misa ofrecida, cada sacrificio, cada limosna hecha con amor y en gracia de Dios pueden ser un puente de misericordia para estas almas que aún esperan la plenitud del cielo. Hoy, Gaby nos acompaña para que juntos reflexionemos y aprendamos cómo podemos ayudar a nuestros difuntos, con fe y esperanza, recordando que por la comunión de los santos, la Iglesia triunfante, purgante y militante forma parte del cuerpo místico de Cristo. Gaby, buenos días, bienvenida a nuestro programa Conversemos de Radio María Ecuador. Te saludamos y un gusto grande tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos de Radio María Ecuador. Gracias, Ale, por la invitación de estar nuevamente con ustedes. Es un placer. Pues bueno, no sé si ya quieran que comencemos a hablar un poquito de este tema tan importante para nuestra fe. Sí, por favor, Gaby, podemos ya arrancar con este tema. Perfecto. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes un tema tan importante porque todos vamos para la muerte. O sea, aquí no hay un ser humano sobre la tierra que vaya a vivir por toda la eternidad en la tierra. Todos tenemos que pasar por la muerte, porque la muerte solamente es el paso a la eternidad. Por ahí un santo decía
que la vida no termina con la muerte, que solamente se transforma. Y es una realidad, porque la muerte no existe, la muerte es el último enemigo a vencer por parte de Jesucristo, y Jesucristo la ha vencido en la cruz. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Y miren, hermanos, estamos muy, muy próximos, como nos decía Ale, a estas festividades litúrgicas, conmemoración litúrgica de los fieles difuntos. A mí no me gusta llamarle Día de Muertos, que aquí en México culturalmente está muy arraigada esa palabra de Día de Muertos, Día de Muertos. No, porque la palabra dice que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. O sea, Dios está vivo y el alma después de la muerte sigue viviendo. Entonces, los únicos que están muertos son los que están condenados porque experimentaron la segunda muerte. Los que van al purgatorio siguen vivos, espiritualmente siguen vivos. Entonces, la manera correcta de llamarle es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Eso es lo que nosotros como católicos tenemos que aprender a usar el vocabulario correcto, un vocabulario litúrgico acorde con nuestra fe. Yo sé que las costumbres pues de nuestros países pues son muy fuertes, están muy arraigadas, pero precisamente por eso estamos nosotros el día de hoy aquí, para la evangelización, para transmitir el conocimiento que viene de Dios, porque el saber es poder, queridos hermanos, y cuando nosotros estamos guiados por la luz de Dios, pues vamos en camino seguro. ¿Qué son los novísimos? A mí me gustaría compartir con ustedes qué son los novísimos, las postrimerías del hombre o las verdades eternas. Es lo mismo. Cualquiera de estos tres términos se refiere exactamente a lo mismo. Se refiere al fin postrero del hombre después de la muerte. Muerte, juicio, infierno y gloria. Ten, cristiano, siempre en tu memoria. Es como les decía al inicio, todos vamos a pasar por la muerte. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde te gustaría pasar tu eternidad? Porque la palabra de Dios en Apocalipsis 21-27 nos dice que nada manchado podrá ver a Dios. Entonces, si no eres suficientemente malo como para irte al infierno, pero tampoco fuiste suficientemente santo como para entrar al instante de tu muerte en las glorias eternas del cielo, pues entonces te tocaría pasar una estadía en el purgatorio, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 10, 30 y siguientes, que todo cristiano después de su muerte refiere su vida a Dios en el juicio, pero los que mueren imperfectamente purificados pasan después de su muerte una purificación. Y esa purificación, hermanos, pues no es que te vas a ir a, no sé, que te vas de vacaciones, no es que te la vas a ir a pasar en una sala con aire acondicionado. Esa situación, queridos hermanos, espiritual, es una situación tremenda que viven las almas del purgatorio. ¿Quiénes son las almas del purgatorio? Son todos los fieles difuntos que ya nos antecedieron en el paso de la muerte. Todo mundo tenemos familiares difuntos, todos tenemos padres, abuelos, hijos, nietos, etcétera, que han partido antes que nosotros y que guardamos la esperanza en Jesucristo, que han alcanzado la salvación. Cuando decimos que han alcanzado la salvación, no quiere necesariamente decir que ya están en el cielo. Dejemos de canonizar a nuestros difuntos, queridos hermanos, porque la mayoría de veces pensamos que están en el cielo y dejamos de rezar por ellos, porque pensamos que no lo necesitan. Y en realidad nosotros no sabemos, porque todo es un misterio delante de Dios. El momento del juicio y el momento de que Dios destina el alma donde ellos deben de estar,
pues está velado para nosotros, no sabemos. Guardamos la esperanza de que se salvaron. Por eso nuestras oraciones, como nos comentaba Ale al inicio, son súper poderosas, tienen un poder tremendo que ustedes ni siquiera pueden dimensionar, porque es la comunión de los santos que nosotros llevamos a la práctica por el mismo poder de la iglesia, a través de los sacramentos y a través pues de las oraciones. Y a esto se le llama sufragio. ¿Qué quiere decir sufragio? El sufragio quiere decir yo pago tu deuda. Estamos hablando de los fieles difuntos, ¿verdad? Como ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos, entonces nos toca a nosotros, los de la tierra, la iglesia militante, reparar el daño que ellos ya no alcanzaron a reparar. O sea, pagar la deuda que ellos ya no alcanzaron a pagar. Ellos están en un tiempo de expiación, y tiempo entre comillas quiero resaltar, porque el tiempo delante de Dios en la eternidad no es tiempo, no existe. Entonces por eso es que a las almas el sufrimiento se les hace eterno. Miren, la mayoría de veces decimos, cuando oramos por los difuntos, decimos que descansen en paz, que descansen en paz. ¿De qué? ¿De qué tienen que descansar en paz? ¿Por qué un alma del purgatorio no descansa en paz? Porque no ha visto a Dios en su plenitud, porque ese es el fuego que la acrisola, las ansias, la necesidad de ver a Dios, de unirse con Él por toda la eternidad, y porque no ha descansado del peso de las consecuencias que sus pecados dejaron cuando estaba vivo en la tierra. O sea, el pecado tiene una consecuencia. No es de que mucha gente pensamos que pues con la confesión basta, que con la confesión ya la persona va al cielo. No, la confesión te perdona el pecado y te devuelve la amistad con Dios, pero queda una pena que reparar. Entonces, cuando decimos que descansen en paz, estamos pidiendo ese descanso eterno, que es el cielo, para que puedan descansar de esas penas, de ese sufrimiento que los acrisola. Porque en realidad el purgatorio es sufrimiento, mis hermanos, en cualquiera de los niveles que se encontrara un alma del purgatorio, es sufrimiento. El hombre no descansa, dice San Agustín, hasta que descanse en Dios. O sea, cuando un alma del purgatorio es liberada completamente de esas cadenas, de ese yugo que sufre en el purgatorio, su último fin es Dios y su único fin es Dios. Se une con Él y es la plenitud. O sea, no hay palabras que puedan definir cuando un alma por fin sale del purgatorio para unirse a Dios. ¿Por qué existe el purgatorio? ¿Por qué sí existe? Miren, existe el purgatorio por una sola razón, por la necesidad del hombre de purificarse, porque es imperativo, porque es necesario y porque Dios es misericordia. Si el purgatorio no existiera, yo creo que nadie seríamos dignos de entrar al cielo y todos nos iríamos al infierno por el peso del pecado. El pecado hace una mella increíble. El pecado nos separa de Dios y las consecuencias del pecado sobre nosotros y sobre el prójimo son tremendas, hermanos. Entonces, el purgatorio no es una segunda oportunidad, que nos quede claro, porque por ahí luego los hermanos protestantes nos dicen eso, ¿no? Que nosotros creemos en el purgatorio, porque creemos que es una segunda oportunidad. No son segundas oportunidades, hermanos. Es el momento de reparar, de resarcir el daño, de limpiar el alma. Es como entrar a un lavado completo en el espíritu. Es regresarte la gracia como en el momento del bautismo, como cuando eras un bebé y te bautizaron y se quitó el pecado original, tu alma quedó completamente limpia, impoluta, sin pecado, sin mancha, inmaculada queda el alma. Bueno, pues el purgatorio viene a regresarte lo que tú perdiste durante tu vida terrena con el pecado. Te regresa un estado completo de purificación y de santificación,
porque la gracia ya está en el momento de la muerte. No es que te regrese la gracia, no. La gracia se alcanzó en el momento de la muerte. Por eso el catecismo nos dice, los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados. Entonces el purgatorio te devuelve la santidad que perdiste, o sea, la santidad con la que debimos de haber vivido durante nuestra vida terrena, porque fuimos llamados a ser santos, no a ser buenos. Muchas personas nos dicen, pues es que yo soy bueno, yo no mato, no robo, etcétera, etcétera, yo soy bueno. Pero es que Dios no nos llamó a ser buenos, Dios nos llamó a ser santos, a ser perfectos como Él. Por eso Él dice, sean santos como mi Padre es santo. O sed perfectos, dice otra traducción, como mi Padre es perfecto. Pero la realidad es que aquí en la tierra, pues estamos muy ligados a la concupiscencia, tenemos esa tendencia a pecar constantemente, pues porque vivimos en la carne. Y nuestro mayor enemigo es nosotros mismos, es la carne. Tenemos 3 enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Y el enemigo más duro a vencer es la carne, porque la carne eres tú mismo, hermano. Son tus mismos defectos, son tus mismas pasiones, todo aquello, tu talón de Aquiles, todo aquello que te lleva a pecar constantemente. Y el pecado, ya dijimos, tiene consecuencias. Entonces, pues bueno, todo esto va muy ligado. Entonces el purgatorio es una misericordia, es la última de las misericordias de Dios, pero mientras las almas se purifican, pues las almas sufren muchísimo. Entonces a nosotros nos toca ayudarles, porque si nosotros no les ayudamos, ¿quién nos va a ayudar a nosotros cuando hayamos partido de este mundo? Todos vamos para la muerte, a todos nos va a tocar el momento del juicio y si bien alcances la salvación y te vas al purgatorio, vas a ocupar muchísima ayuda. Entonces son temas, queridos radioescuchas, que deberían de estar siempre latentes en la Iglesia Católica, siempre predicando sobre los novísimos, porque es la preparación para la eternidad. O sea, tu alma es eterna, tu alma no muere. Entonces es súper importante tocar estos temas, que también evangelices a tus hijos, a tus nietos, háblales de la muerte, diles que no es un tema tabú, diles que es un tema muy importante, porque es una realidad, es la realidad más clara que el ser humano tiene, la muerte. Entonces es importante evangelizar a los nuestros para que cuando tú te vayas de este mundo, siempre haya alguien de tu familia que esté orando por ti, que esté ofreciendo sufragios. Y nunca es suficiente, ¿eh? O sea, nunca pensar, pues yo ya mandé decir las 30 misas gregorianas, ya con eso habrá salido del purgatorio. No, yo les recomiendo sigan mandando decir misas, sigan orando, porque nosotros no somos Dios, nosotros no sabemos cómo Dios aplica su justicia después de la muerte, porque después de la muerte es también justicia, ¿no? O sea, Dios es misericordia, sí, pero no podemos separar su justicia. La palabra de Dios en cinco Mateo 5, 24, 26, es muy importante este versículo que se los mencione, nos habla de por qué es necesario el purgatorio y por qué sí existe. Nos dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, está más que claro, está más que claro. El camino es la vida. El camino al que se refiere la palabra es el tiempo que Dios te ha concedido tener en esta vida terrena. Entonces, en la comunión de los santos nos relacionamos todos, así como nos relacionamos las 3 iglesias, purgante, militante, triunfante. La comunión que aquí tenemos con los demás, ya sea para bien o ya sea para mal, eso también nos hará acreedores de un juicio delante de Dios. Por eso dice, deja allí tu ofrenda, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Entonces, si nosotros tenemos
algo en contra del prójimo, primero tener que arreglar esa situación con él. El perdón es importante, la sanación es importante, para que cuando tú vayas al juicio no tengas que purificarlo después de la muerte, porque hermanos, de verdad, no es lo mismo arreglar las cosas aquí en la tierra que después de la muerte. Así es, Entonces Gaby. ya vimos, Sí, sí, así es, Gaby. Y una cosa que me quedó cuando tú nos hacías esta explicación es que, bueno, algún día nosotros también vamos a morir y tú preguntabas quién orará por nosotros, ¿no? Cómo nosotros nos hemos portado con las almas del purgatorio ahora puede marcar también qué pase con nosotros cuando estemos, si así lo hacemos, ¿no? Si vamos buscando esa vida de santidad y llegamos al purgatorio, que alguien ore también por nosotros. Y una cosa que es importante quizá aquí recalcar, Gaby, es que esas oraciones que nosotros hacemos por ellas, si bien ellas por ellas mismas nada pueden hacer, pero ellas pueden hacer también algo por nosotros. Así como nosotros oramos por ellas van a orar por nosotros. Es como un intercambio de amor, Gaby, eso. así es, claro. Miren, hermanos, también para desmitificar esto que muy importante que Ale nos está diciendo. Yo he escuchado muchos católicos por ahí que dicen, es que las almas del purgatorio no pueden hacer nada por nosotros, ellas ya están sufriendo. Por supuesto que están sufriendo, pero ¿tú qué crees que hacen mientras se están purificando? Por rezar, o sea, ellas oran y oran y oran todo el tiempo, no por ellas, no, porque no pueden hacer nada por ellas, por nosotros, los que estamos en la tierra, por ti, por mí, por sus propios parientes oran. Y esto no lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 958. Habla de la comunión con los difuntos. O sea, ya que esos numerales del catecismo nos habla de la comunión de los santos, hay un apartado que es el 958, donde dice la comunión con los difuntos. Y dice, nuestras oraciones y sufragios no solamente pueden ayudarles, sino hacer eficaces su intercesión. Fíjense, su intercesión en nuestro favor. Entonces, ¿las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros con sus oraciones? Por supuesto que sí. Ha habido miles de testimonios de bienhechores de las almas del purgatorio que han experimentado ayuda de las almas mientras tienen eh, necesidades pasajeras en la tierra, ¿no? Que te han ayudado cuando estás en un peligro de un asalto, cuando estás en peligro de un accidente, etcétera. O sea, no es de que las almas se te aparezcan o vengan, no, están rezando por ti para que tú seas librado pronto de esa situación. Y es una realidad, o sea, nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica y acuérdense que el catecismo es una brújula para el cristiano, es el depósito de la fe. Entonces es importante pues que esto lo tengamos claro. Y en el primer bloque estuvimos hablando sobre esta realidad, ¿no? De que todos vamos a morir y que cuando morimos en gracia de Dios debemos pasar por el purgatorio para purificar esas imperfecciones que no pagamos aquí en vida. Recordando también que las almas que están ahí ya no pueden hacer nada por ellas y necesitan los sufragios y la ayuda de la iglesia militante, de aquellos que todavía estamos aquí en la tierra, porque recordemos que la Biblia nos dice que nada impuro entrará al cielo. Lo que ellas sí pueden hacer es orar por nosotros, ofrecer ese sufrimiento y esas oraciones por nosotros y por nuestras necesidades. Y quiero recordar algo que leía sobre el venerable obispo Fulton Sheen. Alguna vez él dijo, al entrar al cielo los veremos, muchos de ellos acercándose a nosotros y dándonos las gracias. Les preguntaremos quiénes son y dirán, un alma pobre por la que rezaste en el purgatorio. Y qué consuelo y qué esperanza tan grande saber que nuestras oraciones no solo alivian a las almas del purgatorio, sino que también las ayudan a acercarse más a ese momento de entrar al cielo. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Yo le estoy llamando de Quito. Mi nombre es Marta. Buenos días, Marta. ¿Qué nos quiere compartir? Una consulta. Buenos días, si fueron tan gentil. Hablan de la comunión de todos los santos, ¿no? Sabemos que Dios los ha santificado durante toda su vida
y han llegado a ser santos según la Iglesia Católica, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: si ellos llegaron a ser santos porque Dios los santificó y fallecieron, ¿pasan por el purgatorio? Esa es mi pregunta. Ya, muchas gracias, Marta. Gaby, ¿qué le podemos decir? A ver si entendí la pregunta. Aquí se refiere a la hermana a que las personas, por ejemplo, los grandes santos como Santa Teresa, el Padre Pío, etcétera, que, o sea, ya tenían fama de santidad y si ellos pasan por el purgatorio, por ejemplo, Sí, ¿entendí bien la pregunta? sí, esa es la Ok. pregunta, Gaby. Ok, bueno, miren, la mayoría de personas pasan por el purgatorio. Los que mueren con un grado de santidad en la tierra, el Padre Pío, etcétera, hay tantísimos santos que no terminaríamos. A veces solamente hacen una parada mínima en el purgatorio, pero mínima. Los únicos que se libran de pasar por el purgatorio son los mártires, los que entregan su vida y su sangre a causa de Cristo y de la Iglesia, pero la gran mayoría hacen una estadía mínima, o sea, los que murieron siendo pues con esa fama, ese olor de santidad, ¿sí me explico? Pero, pues habrá sus excepciones, ¿verdad? También me imagino que habrá uno que otro que pues habrá brincado completamente el purgatorio. Es que miren, hermanos, aquí en la tierra es la oportunidad para expiar y el sufrimiento vale oro y el sufrimiento, si tú lo aprovechas para ofrecerlo como purgatorio en la tierra, no, pues llevas una gran ventaja. Espero poder haber comprendido, he respondido a la pregunta. Sí, sí, Gaby, creo que nos quedó claro. Ahora podríamos conversar sobre qué pasa en la confesión, Gaby. La confesión, cuando nosotros nos confesamos, muchas personas piensan que eso fue suficiente, cumplí la penitencia que me mandó el Padre y ya. Pero ¿qué es lo que en realidad pasa con la confesión? Bueno, miren, el pecado, como lo decíamos hace un rato, conlleva consecuencias. El pecado te separa de Dios. Entonces hablemos un poquito de la culpa y de la pena. ¿Qué es la culpa? El pecado que tú cometes. O sea, esa es la culpa. Cuando tú vas a la confesión para decir tus pecados al sacerdote, quedas perdonado, o sea, quedas absuelto, quedas perdonado de ir al infierno, así tal cual, porque reanudas la amistad con Dios. Ahí se te devuelve la gracia santificante que perdiste por el pecado, pero queda la pena de daño o la pena de sentido. Lo que nosotros tendríamos que pagar por haber ofendido a Dios y haber ofendido al prójimo. Es como cuando tú vas en la carretera, vas manejando y de repente le das un golpe por alcance al que va delante de ti. Y el que va delante de ti no tenía la culpa. Tú tuviste la culpa porque te distrajiste y le diste un golpe a su coche. Entonces, obviamente apenado, te bajas, pides disculpas porque tú tuviste la culpa, ibas distraído y la persona te va a disculpar y te va a decir, está bien, pero págame el golpe. O sea, tú tuviste la culpa, págame el golpe del coche. Entonces tú tienes que reparar el daño y le tienes que pagar el coche. O sea, ya te perdonó y hasta amablemente, porque hay unos que hasta se insultan y eso, pero él amablemente dijo que sí, que no había problema, pero que le pagaras el golpe. Es lo mismo con Dios, o sea, es lo mismo. A Dios lo ofendemos de muchas formas y lo ofendemos también a través del prójimo. Entonces, eso nos origina que tendremos que pagar aquí en la tierra o en el purgatorio. Voy a poner otro ejemplo, rápidamente. Puede suceder que en un matrimonio que se divorcian, que se separan y la esposa de repente se junta con un hombre que no es su esposo y lleva a sus hijos con ese hombre y pues no le dan una vida digna, le dan una vida de maltrato a ese niño o a esa niña, una vida de abuso, y luego esa persona con todo ese niñito, con todos los sufrimientos que va cargando, después cuando es adolescente, cuando es adulto y trae todos esos traumas y trae todas esas heridas, o sea, es un delincuente, etcétera. Todas esas son consecuencias, fíjense nomás, de una sola decisión de que sucedió en el matrimonio, ¿no? De que se separaron, de que el padre se fue de casa, abandonó a la mujer. O sea, por un solo pecado, todas las consecuencias que vinieron.
Entonces, ¿dónde se tiene que pagar? Porque a veces pensamos que es suficiente con la confesión. No, la confesión te devuelve la gracia, te devuelve la amistad con Dios, pero tú tienes que pagar. Entonces, por eso hablemos de la expiación en la tierra. Hay que expiar, hay que reparar nuestros pecados, porque si no reparamos, cuando llega la muerte, pues entonces ya no te da tiempo. Y entonces pasas a la eternidad y ya no puedes hacer nada por ti. Ya nada más estás esperando que alguien de la tierra te ayude a pagar tu deuda. Es lo que decíamos al inicio, que quiere decir sufragio. Yo pago tu deuda. Entonces estás dependiendo que alguien de la tierra te haga caso y rece por ti, y para que suceda eso, pues está un poco difícil. Muchos ya no creen en el purgatorio, muchos no hablan del purgatorio, y los que sí creen y los que sí piden y oran, pues bueno, a veces no son constantes, a veces piden, a veces no, etcétera. Y la justicia de Dios, pues funciona diferente como nosotros creemos. O sea, a veces hay almas que el sufragio que se les mandó a hacer no lo reciben de inmediato porque están primero en la justicia, que es el purgatorio. Entonces, tenemos que tener todo eso en cuenta y hacer conciencia de que el pecado es tremendo y nos da unas consecuencias tremendas. Así es, Gaby. Y ahora que estamos cerca de conmemorar esta fecha de el 2 de noviembre, ¿no? La conmemoración de los fieles difuntos. Pienso que es un momento para que podamos compartir con nuestros oyentes cómo les podemos ayudar a ellos desde acá, desde la tierra. Miren, hermanos, esta es una gran oportunidad, pero a mí me gusta decir siempre que tengamos en mente que a los difuntos les tenemos que ayudar todo el año, porque hay personas que o sea, ponen como en romanticismo, romantizan esta conmemoración de los fieles difuntos y piensan que es la ocasión nada más de ir al panteón, de poner flores y ya. O sea, no está mal que vayas al panteón, está bien. O sea, puedes ir, limpiar la tumba, acomodar flores, rezar allí. Obviamente eso está bien, pero no es lo único, ni es lo suficiente. Por los difuntos se reza todo el año. Por supuesto, la iglesia dedica estas fechas del 1 y el 2 de noviembre exclusivamente pues el primero para la iglesia triunfante y el segundo, el día 2, para la iglesia militante. Entonces, perdón, para la iglesia purgante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarles? ¿Por qué es necesario? Del 1 al 8 de noviembre podemos ganar indulgencia plenaria aplicable solo para difuntos. Es importante saber solo para difuntos, para nosotros no. Yendo a rezar a la iglesia o yendo a rezar un oratorio. Si no puedes porque alguna enfermedad te limita y no puedes salir de casa, la iglesia permite que hagas tu oración incluso mentalmente, dice, visitar una iglesia u oratorio mentalmente se puede ganar indulgencia plenaria por los difuntos, aplicable a los difuntos, obviamente cumpliendo pues con las características, los requisitos que nos manda la Santa Madre Iglesia para poder lucrar una indulgencia. Y miren, otra cosa importante que les quiero decir, del 1 al 8 de noviembre, todas las parroquias gozan de altar privilegiado. ¿Qué quiere decir? Que si se dice misa en cualquier parroquia por tu difunto y tu difunto se ha mencionado, se lucra una indulgencia plenaria para ese difunto y ese puede ser su pase directo al cielo, o sea, que salga del purgatorio y vaya al cielo. Es importante asistir a la Santa Misa y comulgar en estado de gracia. Estamos hablando en este caso de las indulgencias del octavario de difuntos. Pero, por supuesto, todo el mes de noviembre puedes dedicar todos tus rosarios, tus misas, tus horas santas, si eres adorador del Santísimo o aunque no lo seas, visita el sagrario 15 minutos, 20 minutos por las almas del purgatorio, haz obras de misericordia espirituales y corporales, ofrece jaculatorias, ofrece encender los cirios benditos, las velas benditas. Podemos hacer todo, hermanos, incluso hasta tu vida ordinaria, tu vida cotidiana. Te levantas, tu trabajo, tu estudio, lo que vas a hacer. Si te toca limpiar la casa, lo ofrezco en unión con los méritos de Cristo.
en expiación de las almas del purgatorio, como un sufragio por las almas del purgatorio. Todo podemos ofrecer, todo. O sea, ¿qué nos dice la palabra? Si muero, muero para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Entonces, toda tu vida entera puede ser una oblación. Acuérdense que la iglesia purgante es cuerpo místico de Cristo. La iglesia militante es cuerpo místico de Cristo y los triunfantes es cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, no podemos estar separados. Esa es la constante unión y la oración de verdad que tiene poder. Entonces, pues no desaprovechen esta solemnidad, conmemoración de los fieles difuntos, porque ellos están esperando. El 2 de noviembre son liberadas muchísimas almas del purgatorio, muchísimas. Entonces, ahorita estás muy a tiempo de prepararte, de ponerte en estado de gracia, de confesarte y de ofrecer, de pedir misas en tu parroquia, anota a tus fieles difuntos, da la ofrenda, asiste, comulga, porque vas a ayudar bastante a la iglesia militante. Y recuerda que la palabra nos dice, habrá misericordia para quien practicó misericordia. O sea, Jesús nos dice, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Entonces, ayudar a los del purgatorio no es más que sembrar tu propia ayuda. Un día la vas a cosechar. Así es, Gaby, y qué importante, ¿no? Sobre todo, hacer un llamado a nuestros oyentes para que, como tú decías, no sea solo el 2 de noviembre el que yo me acuerdo de mis familiares difuntos, o quizá ese día yo ofrezco la Santa Misa, yo ofrezco la comunión, el rezo del Santo Rosario. Debería ser toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida, cada día recordar a aquellos que partieron, a aquellos que ya están al otro lado y que necesitan de nuestras oraciones. Tú decías al inicio del programa algo que se ve y es muy común, ¿no? Cuando alguien muere, pensamos que ya, ahora sí está descansando en paz, ahora sí ya no sufre y que si tenía alguna enfermedad o algún dolor corporal, algún dolor físico, decimos mejor porque deja de sufrir. Pero debemos recordar esta realidad que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, y es que para entrar al cielo debemos de estar santos, debemos de estar puros completamente, y que nada impuro puede entrar al cielo. Y como nos decía Gaby, ¿no? Esa purificación la hacemos en esta vida o la hacemos en la otra vida, en el purgatorio, que es un tema que ya no se toca, que ya no se habla. Vendría a ser casi que un tabú hablar del purgatorio y mucho menos del infierno, Gaby. Así es, y como tú lo dijiste, son nuestras realidades del alma, o sea, es la realidad, hermanos, no podemos huir de la muerte, nadie huye de la muerte solamente es un paso, la oportunidad es aquí y ahora, la misericordia es aquí y ahora, porque aquí puedes hacer mucho, no solamente por ti, sino por tus difuntos. Entonces, pues no seamos egoístas, o sea, cuando estemos rezando, cuando estemos, porque la mayoría de veces solamente pensamos pues en el esposo, en los hijos, en nuestro entorno familiar, pero no nos acordamos de los difuntos. Entonces también podemos decir en la oración, y te pido por todos los fieles difuntos de mi árbol genealógico, todos los que se encuentran en el purgatorio, y puedes mencionarlos por nombre y apellido. Ellos están vivos, y cuando se ora por ellos, Dios permite que ellos dejen de sufrir, sobre todo durante la oblación de la Santa Misa. Cuando el cuerpo de Cristo está siendo elevado en manos del sacerdote, en ese momento, dice San Anselmo, las almas del purgatorio dejan de sufrir. Entonces, pues es una recomendación pues que nos conviene a todos, porque todos ganamos. Gaby, aparte de ofrecer la Santa Misa, el Santo Rosario por ellos, ¿qué otras prácticas de devoción podemos nosotros recomendar para ayudar a nuestros difuntos? Miren, el Santo Via Crucis es una práctica muy recomendable, no solamente para Semana Santa, o sea, hasta parece que redundamos en la misma recomendación, como les decía, ¿no? O sea, por los fieles difuntos no se reza solo el 2 de noviembre, sino todo el año. Bueno, pues el Santo Via Crucis se reza no solamente en Semana Santa, no solamente en Cuaresma, lo puedes ofrecer. Bueno, yo les propongo que si no son muy asiduos a orar por las almas del purgatorio,
que al menos todo el mes de noviembre ofrezcan el rezo del Santo Vía Crucis. Tiene un poder purificador para las almas, esas meditaciones tan profundas de la pasión de Jesús, que es lo que a ellos les da descanso. Entonces, esa oración del Vía Crucis es muy potente, pero también fíjense, por eso les decía, obras espirituales y obras corporales. Entonces, hay obras de misericordia que también podemos ofrecer por los difuntos, porque hay difuntos que están esperando un acto de amor hecho por ti, que todavía estás en la carne, y ofrecido por ellos. Pueden ser limosnas en especie, limosnas económicas, limosnas en tiempo, en escuchar al otro. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer, que puedes decir, yo ofrezco esto en reparación de mis pecados y en sufragio de las almas del purgatorio. Entonces ahí, como decimos aquí en México, matas dos pájaros de un tiro porque le estás sacando provecho por ambos lados. Es por eso que esta devoción por las almas del purgatorio, pues tristemente se apagó. O sea, hace muchísimos años se practicaba mucho, se habrá promulgado mucho sobre el purgatorio. Y en los tiempos que estamos ahora, pues ya muchos no creen o muchos no quieren hablar del tema porque lo relacionan solo con la muerte, y la muerte lo ven como algo triste, como algo tabú, no hables de eso, deprime, etcétera, pero es una realidad. Entonces no podemos huir de la realidad que todos los seres humanos tenemos. Gaby, yo también pienso que aquí es importante que conversemos sobre la importancia del perdón. El perdón, quizá tenemos algún familiar que falleció y nosotros quedamos con algún rencor, algún resentimiento, o hubo algo que no estuvo bien en esa relación. Lo importante que es que trabajemos y perdonemos esas cosas para que ellos también allá en el purgatorio puedan seguir acercándose a Dios. He escuchado yo algunos testimonios, por ejemplo, de esas personas que Dios les permite tener esa gracia, ¿no? De quizá escuchar a las almas o soñar con ellas y que ellas puedan pedir oración. Lo importante que es el perdón para ellas. Por supuesto, miren, hay muchos difuntos en el purgatorio y en niveles muy bajos que no pueden avanzar en el nivel de la purificación hasta que sus familiares no los hayan perdonado. Entonces, perdona para que Dios te perdone a ti también el día que te llame a tu juicio. ¿Qué decimos en la oración del Padre Nuestro? Hasta parecería que condicionáramos a Dios cuando decimos, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. O sea, es un compromiso latente eso que estamos diciendo en el Padre Nuestro, perdonar constantemente, porque pues estamos en la concupiscencia de la carne, vas a caer una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Es la plenitud, es siempre, pero sin guardar rencor, sin guardar resentimiento, porque imagínense, esos difuntos están sufriendo. Hay muchos difuntos que les mandan decir misas y misas y misas, y ellos siguen en el purgatorio, y uno dice, bueno, pues ¿por qué no avanza o por qué no sale del purgatorio si ya me han de decir no sé cuántas misas? Pues porque está esperando que fulanito, manganito le perdone aquello que no quedó resuelto en la tierra. Por eso hablábamos de Mateo 5, 24 al 26. Cuando iniciábamos este programa, estábamos hablando de la importancia de arreglar tus cosas con tu adversario mientras vas con él por el camino. Pero muchas personas se mueren sin haber resuelto todo eso. Se mueren con rencores y entonces ellos sufren en el purgatorio y también nosotros sufrimos, porque a veces la persona que no perdona cree que le está infligiendo un castigo al que no quiere perdonar, pero al mismo tiempo se está dañando él. O sea, el que no perdona se daña a sí mismo, porque imagínate cuando llegue a su juicio, pues Dios le va a decir, pues tú tampoco perdonaste. Y la palabra de Dios nos habla de eso en el Evangelio, de aquel que tenía una deuda muy grande delante de un hacendado, de una persona importante, y que le perdonó la deuda, y cuando venía de regreso en el camino se encontró con otro que le debía a él y lo agarró por el cuello y le dijo, págame lo que me debes, y empezó a exigirle, y entonces lo vieron, lo acusaron,
con el que lo perdonó y le dijo, pues ¿cómo es de que tú no perdonas a tu prójimo cuando yo te he perdonado una deuda muy grande? El Evangelio no lo dice, la palabra de Dios no lo dice. Entonces, pues nosotros a veces nos ponemos en el papel de Dios como de jueces y no, hermanos. Tenemos que ser humildes, tenemos que clamar misericordia también para nosotros. Entonces, ser misericordiosos con los fieles difuntos que ya partieron, ya pasaron por el juicio, ya Dios los juzgó, ya perdónalos tú, perdónate tú. O sea, libérate de eso, decir, yo te libero en el nombre de Dios, no me debes nada. O sea, dilo en voz alta, no me debes nada, te libero de esta deuda y sigue adelante. Y Señor, ten piedad y misericordia de mí porque también soy pecador. Entonces, si no, estaríamos como el publicano, ¿verdad? El fariseo y el publicano que oraban en el templo y decían, te doy gracias porque no soy como este desgraciado, y etcétera. Y pues no, o sea, podemos caer en eso, ¿no? Podemos caer en ese error garrafal para nuestra alma. Y pues aquí estamos caminando, hay que pedirle a Dios que nos guíe porque todos somos pecadores, todos caemos constantemente, todos pecamos de diferente forma. Entonces, pues bueno, por eso Dios es tan benevolente de darnos los sacramentos, de darnos la oración, de darnos tantas herramientas. Tenemos unas consultas, Gaby, de nuestros oyentes. Buenos días, hermanas. Soy Alicia de Quito. Mi pregunta es, ¿por qué no puedo decir a mi ser querido que fue mi madre, descanse en paz y brille en ellos la luz perpetua? ¿Por qué no puedo rezar de esa manera? Buenos días. Le saluda Fanny de Cuenca. Lindo programa. Por favor, ¿puede repetir la fecha para salvar almitas? Gracias. Otra consulta de Ramiro, es la última, Gaby, de Ramiro Robles desde Tulcán. La confesión libra del purgatorio del 1 al 8 todos los días. Podemos contestarles, Gaby. Bueno, la primer pregunta, sí puedes, por supuesto que podemos orar por tus familiares difuntos, dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz, así sea. O sea, esa ejaculatoria es exclusivamente indulgenciada para difuntos. Y más si la dices en noviembre. Y más si la dices dentro del octavario de difuntos. Por supuesto que sí podemos. Esa es la oración, digamos, oficial de la Iglesia por los fieles difuntos. La segunda pregunta, si me la repites, que ya no me acuerdo, Ale, porfa. Si en la segunda nos están consultando en qué fecha se pueden salvar a las almitas. Quizás sí. Se refieren a estas fechas de noviembre. Al octavario, sí, es el octavario de difuntos, es del 1 al 8 de noviembre que la Iglesia otorga indulgencia plenaria a todos los fieles difuntos, pero tienes que hacerlo tú, tienes que hacer la obra prescrita. Entonces, en esas fechas, si nosotros le ponemos ganas de verdad, puede quedar despoblado el purgatorio. Y vean que en el purgatorio hay miles de millones de almas, no crean que hay poquitas, hay muchísimas. Y la última pregunta, Ale. La última, el hermano nos decía si la confesión libra del purgatorio. Pues ya explicamos que no, o sea, la confesión te regresa la gracia de Dios, te reanuda la amistad con Dios, la gracia que perdiste por el pecado, pero ahora tienes que pagar la consecuencia del pecado. Y nunca nos quedemos con lo que el sacerdote nos deja, ¿no? De un Padre Nuestro, 3 Aves Marías o etcétera. Casi siempre nos dejan oraciones, uno que otro alguna obra, pero no es suficiente para resarcir el daño que deja el pecado. Entonces, todo lo que podamos hacer en expiación, todo unido a los méritos de Cristo, nos puede ayudar a limpiar nuestra alma mientras estamos en la tierra y disminuir el purgatorio que tendríamos que pasar después de la muerte. Quizá Alicia nos preguntó por qué no puede orar esa ejaculatoria de descansen en paz. Quizá ahí hubo una pequeña confusión. Tú nos decías que cuando alguien muere, por lo general decimos ya está descansando en paz o que descanse en paz, pero obviamente todavía no va a descansar en paz porque tiene que pasar por ese proceso de purificación. Quizá esa fue la confusión de Alicia de Quito que nos escribió. Y hoy sábado 25 de octubre estamos hablando sobre cómo podemos ayudar a nuestros difuntos. Nos acompaña Gaby Ledesma desde México. Ella es la creadora y conductora del programa Epifanías del Purgatorio, del canal de YouTube. Y hemos conversado en estos bloques anteriores sobre que la muerte es una realidad a la que todo ser humano se debe enfrentar, pero no es el fin.
sino mejor el inicio de una eternidad. Y esta eternidad dependerá de cómo vivimos acá, en la tierra. Recordemos que nada impuro entra al cielo, y si bien tenemos ese sacramento de la confesión que tanto bien hace a las almas, pues nos devuelve la gracia de Dios, debemos también saber que es necesario pagar las consecuencias de nuestros pecados. Eso lo podemos hacer ya sea aquí en vida, en la tierra o en el purgatorio, cuando hayamos muerto. Recordemos también lo que Gaby nos decía, para poder pagar nuestras penas, para poder aligerar nuestro purgatorio, el sufrimiento que pasamos aquí en la tierra por cualquier motivo, sea por enfermedad, sea sufrimientos temporales que tenemos que pasar con la familia, en el trabajo, ese sufrimiento vale oro. Y si aprendemos a ofrecer ese sufrimiento, uniendo a los méritos de nuestro Señor Jesús, pues ese sufrimiento nos ayudará a aligerar nuestro purgatorio. También hablamos un poco de las indulgencias, especialmente esta indulgencia que se puede alcanzar exclusivamente para los fieles difuntos del 1 al 8 de noviembre. Recordemos que para poder ganar todas estas indulgencias debemos estar en gracia de Dios. También hablábamos de la importancia de rezar el Santo Vía Crucis, por las almitas del purgatorio, las obras de misericordia y algo que no debemos olvidar, el perdón. Ese perdón que quizá quedó ahí estacionado entre alguna persona que ya murió y que nosotros no pudimos perdonar de corazón. Hagámoslo. Este momento es tiempo para que saldemos de esa deuda, como decía Gaby, ¿no? Tenemos una llamada. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días, hermanita. Llamo de Quito. Era para preguntarle si cuando se dan las misas gregorianas, si se les ayuda a las almitas. Y en especial cuando, por ejemplo, en un caso, ¿no?, que una hija siempre tiene un dolor para los padres. Listo, vamos a conversar un poco con Gaby sobre las misas gregorianas. Gracias por su llamada. Un dolor y un resentimiento. Listo, gracias por la llamada. Gaby, ¿qué le podemos decir? Las misas gregorianas se les llama así por el Papa San Gregorio Magno, porque a él se le apareció un difunto y a San Gregorio se le vino bien a celebrarle 30 misas constantes, y al final de las 30 misas ofrecidas por este difunto se le vuelve a aparecer y le dice que gracias a esas misas él puede ir completamente al cielo, estaba liberado del purgatorio. Entonces se hizo una gran fama por eso y todo el mundo empezó a ofrecer por sus difuntos las 30 misas, por eso le dicen las misas gregorianas, por el Papa San Gregorio Magno. Y estas misas pues deben de ser dichas especialmente por los difuntos, o sea, no por otra causa, sino por los difuntos. La misa gregoriana se manda a decir por un difunto, tienen que ser 30 días ininterrumpidos, y si el sacerdote por alguna cosa no las puede decir porque se enfermó, porque tuvo una cosa de gravedad y las interrumpió, tendría que volverlas a iniciar o delegar el cargo a otro sacerdote. Pero pues estas misas, como son consecutivas y son dichas por un solo difunto, pues por supuesto que ayudan mucho al fiel difunto que se le está diciendo. Ya lo demás, si Dios le quiere aplicar o no el sufragio, bueno, ya eso se lo dejamos a Dios, pero nosotros nunca cansarnos de mandar misas, celebrar misas por los fieles difuntos. Nos decía también esta hermana que nos llamó que entre esa relación de padres e hijo hubo mucho rencor y resentimiento. Ahí, hermanos, nos toca entrar en un proceso de sanación, o sea, pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ponga donde tenemos que estar para entrar en esa sanación, porque pues si no va a pasar como decíamos hace rato, ¿no? O sea, nos vamos a llevar eso después de la muerte, y entonces después de la muerte, y si estamos en el purgatorio, pues eso lo vamos a vivir allá a la 10ª potencia, y pues allá nada podemos hacer por nosotros mismos. Entonces aquí buscar retiros de sanación, visitar mucho el sagrario, visitar mucho el Santísimo Sacramento y orar por esa razón, mandar celebrar misas por esa sanación interior, por las intenciones de fulanita de tal.
Entonces tú puedes pedir así tu intención en la Santa Misa por las intenciones de fulanita y ya das tu nombre y Dios ya sabe cuál es tu intención. Cuando tú vas a esa misa y tú comulgas, ofreces esa comunión para la sanación interior que estás necesitando, para poder perdonar aquello que parece imperdonable. Dios todo lo puede hacer. Acuérdense que cuando Jesús iba camino del Calvario y se encuentra con su madre, la Virgen María, le dice, mira cómo puedo hacer yo todas las cosas nuevas. Y estaba en el sufrimiento del Calvario, estaba camino al Calvario, estaba con su cruz pesada y estaba diciendo, puedo hacer todas las cosas nuevas, o sea, Dios puede todo. Nada más es nosotros poner lo que nos toca, buscar y persistir. Gaby, tenemos otras consultas a través de mensajes. Buenos días. El rezo del Santo Rosario a favor de nuestros difuntos y seres queridos. Expliquen más información. Gracias. Buenos días, hermanos. Quisiera saber sobre los médiums y si es verdad. ¿Son personas buenas? He sabido que hay personas que acuden a ellos. Soy Mayra desde Azogues. Es muy importante, qué bueno que hicieron esta pregunta. Los médiums, no es bueno consultarlos, no vienen de Dios. El demonio engaña. Recuerden que el diablo puede tomar forma de ángel de luz. El demonio puede engañarte, puede decirte que es tu abuelita o que es tu padre fallecido, pero está prohibido en las Sagradas Escrituras que nosotros nos comuniquemos con los difuntos. No podemos interlocutar a los difuntos, no podemos cuestionar. O sea, esto de los médiums es completamente malo, hermanos. Está prohibido. La mediumnidad está prohibido por Dios. ¿Por qué está prohibido? Porque justamente el demonio es el que está detrás. Entonces nosotros no podemos dialogar con el demonio. Se abren puertas grandísimas y hay contaminación espiritual y hay personas que han quedado incluso poseídas por los demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas brechas, con estas, pues es que, miren, hay personas que por ignorancia lo consultan, porque la mayoría pues son personas no evangelizadas o no tienen un crecimiento espiritual, no tienen una evangelización, entonces piensan que es algo bueno, pero en realidad es malo, o sea, el demonio está oculto ahí detrás. Entonces por eso dice, no consultarás magos, no consultarás adivinos, no harás pasar a tu hijo por el fuego. Eso no lo habla el Antiguo Testamento, no lo dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese es un pecado contra el primer mandamiento y es un pecado grave que se le abren las puertas al enemigo y entonces al rato estamos contaminados y nos pasan desgracias y no sabemos ya ni cómo, ni qué hacer, ni cómo sacarlo y entonces es algo muy serio de verdad. O sea, aquí no hay más comunicación que la comunión de los santos a través de los sacramentos, de la oración y dejarlo todo en manos de Dios. A ti nada más te toca sufragar, hacer sufragios. A Dios le tocará aplicarlos, pero nada de que ando preguntando que dónde está, en qué nivel está, que te mando decir, no. Hay un dicho que dice, en vida, hermano, en vida. O sea, aquí, mientras están en vida las personas, aquí es el momento de decirte todo lo que te quieres decir. Ya después de la muerte, nada de andar mandando saludos, de andar diciendo que fulanito quiere preguntar esto o aquello. No, eso ya, ahí se va a meter el demonio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y contestando a la otra pregunta, que decía que hablemos más o sea, que seamos explícitos en el rezo del rosario, yo les recomiendo esto. Si van a ofrecer el rosario por los difuntos, en internet pueden encontrar, pónganle ahí, googleen, pónganle letanía por los fieles difuntos y van a encontrar facilísimo la letanía que pueden agregar al final del rosario por los fieles difuntos. Es una letanía exclusiva para ellos. Miren, el rosario, desde que nosotros ofrecemos el rosario con la intención de lucrar indulgencias para los fieles difuntos, Dios ya está recibiendo esa oración y ya lo está aplicando a esos difuntos. Entonces, el rosario es muy recomendable ofrecer sobre todo los misterios dolorosos por las almas del purgatorio. O sea, con eso les ayudas bastante. Hay muchas oraciones con las que se acompañan los misterios del rosario exclusivamente por los fieles difuntos.
Así es, Gaby. Y también quizá aquí sea bueno aclarar no sé si llamarlo don o una gracia que Dios a veces otorga a ciertas personas que tienen esa facilidad de, digamos, de soñar con las almas, de escuchar las peticiones de ellas. Quizá podemos aclarar un poco esta parte para nuestros oyentes. Miren, es muy cierto que los difuntos piden oración a través de los sueños. Hay muchas personas que sueñan mucho a sus difuntos, o incluso personas que no son consanguíneos, personas que a lo mejor ni siquiera conocieron, pero lo sueñan y son difuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les da permiso de alguna manera manifestarse en el sueño para que recuerdes que ellos necesitan oración. Y muy ad hoc viene este texto cortito que les quiero compartir del padre Dunildo Rutolo, tomado del libro El Purgatorio, la última de las misericordias de Dios. Dice: en general las almas se manifiestan en el sueño, en la actividad de la fantasía del latente, que incluso en el sueño está activa, y se muestran o como estaban en vida o con símbolos fantásticos que equivalen a un discurso, diríamos, casi jeroglífico, que el inactivo despertando puede entender y descifrar. Para no asustar, eligen el camino del sueño, y para comunicar una advertencia o la predicción de un evento, se sirven de imágenes formadas por la fantasía bajo su acción, ellas despertando, por así decirlo, en el latente, los latentes que ella tiene, y se sirven como un impresor. Pueden tomar las letras de una caja de impresión para formar las palabras. Como las palabras formadas con las letras se convierten en inteligibles para el conocimiento que se tiene. Así que los símbolos fantásticos de los sueños se convierten en inteligibles por el valor de expresión que ellos atribuyen o a la experiencia o a aquellos que son iluminados o expertos en el descifrarlos. Diríamos casi que es una taquigrafía del alma para prevenir un dolor o una alegría. Esto nos lo dice el padre Dunildo Rutolo en uno de sus libros, que pues los difuntos, Dios les permite pues a veces hasta prevenirnos de una desgracia que nos pueda pasar, pero también es para pedir oración, y se valen como de la fantasía del sueño para estar llamando nuestra atención de que necesitan oración. Espero haya podido contribuir con esto. Sí, Gaby, muchas gracias, y hacemos un llamado a todos nuestros oyentes, pues este es el momento de empezar a ayudar a nuestros difuntos. Y como decía Gaby, no es cuestión solo de las celebraciones de difuntos, sino es de toda una vida. Aquellos padres, aquellos hermanos, tíos, abuelos que se fueron ya necesitan de nuestras oraciones, y no solo un día al año, sino todo el tiempo. Recordarles nuevamente, como nos recomendaba Gaby, ¿no? Hacer todo lo que en el día a día tengo que realizar, hacerlo uniendo a los méritos de Cristo y ofreciéndolos en sufragio de las almas del purgatorio. Y quisiera cerrar, Gaby, este programa con una oración por las benditas almas. No sé si tú nos ayudas, y agradecerte también una vez más por el tiempo que nos brindas y por toda la enseñanza que nos traes. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a todos los radioescuchas que estuvieron pendientes de este programa para crecer en la fe y ayudar a las almas del purgatorio. Vamos a ofrecer estas 3 Aves Marías en sufragio de todas las almas del purgatorio, en reparación de nuestros pecados, incluyendo la jaculatoria de la llama de amor, que tiene aprobación eclesiástica, revelada a la húngara mística Isabel Kindelman. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domini et lux perpetua lucet eis, requiescat in pace. Amén. Que las almas de los fieles difuntos por la gran misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Solamente rápidamente déjenme decirles que la Virgen promete a Isabel Kindelman que en tiempo ordinario rezadas las Aves Marías, 3 Aves Marías con la jaculatoria inserta, ella libera a un alma del purgatorio. Y la Virgen, no contenta con eso, le promete a Isabel Kindelman que si rezas todo noviembre, por cada Ave María, fíjense, por cada Ave María rezada, la jaculatoria inserta en el Ave María, la Virgen promete liberar 10 almas del purgatorio por cada vez que reces el Ave María con esta jaculatoria inserta. Entonces, esa es otra manera de ayudar a despoblar el purgatorio. Pues muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga, y recen también por mí y por todos nosotros, por seguirnos convirtiendo. Así es, Gaby, tenemos unos mensajes rapidísimos, los últimos que se nos quedaron. Buenos días, desde Atuntaqui le escribo. Felicitaciones, muy bueno el programa. Una pregunta, ¿y cómo sabemos si ya salieron del purgatorio las benditas almas? Por más que rezamos, damos las misas, las intenciones, ¿cómo sabemos si ya salieron? Gracias, bendiciones. Buenos días desde Loja, les saluda Amada. Por favor, si la panelista tiene una página para poder entrar y aprender más del tema, me pareció tan interesante. Buenos días, soy de Quito, de Calderón, les saluda Mari. Por favor, la indulgencia plenaria dedicada a la persona que la hace, o sea, por uno mismo, nos libera del purgatorio. Gracias. Así rapidísimo, unos 2 minutos, por favor, Gaby. La primera ya se me olvidó, perdóname. La primera nos dice que ¿cómo sabemos si ya salió un alma del purgatorio? Ya. No, hermanos, es muy difícil saberlo. O sea, sería como andar por morbo, por curiosidad, indagando si la persona ya salió del purgatorio. Es muy complicado. Solamente ha habido casos extraordinarios, o sea, no es de ordinario, extraordinarios donde Dios por alguna razón lo revela a la persona familiar, pero no es ordinario. Es muy difícil saberlo, ¿no? Cuando ya está, miren, María Sima en su libro Ayúdanos a salir de aquí dice que las almas del purgatorio le han dicho que lo mínimo que pasa un alma en el purgatorio son 40 años de nuestro tiempo, o sea, del tiempo en la tierra. Es lo mínimo que pueden pasar. Entonces, nosotros hay que seguir rezando como si todavía estuvieran. Tal vez ya están en el cielo, pero eso solamente le corresponde a Dios. La otra pregunta ya se me olvidó, perdón. Tu página, Gaby. Sí, miren, estamos en el canal de YouTube, estamos como Epifanías del Purgatorio, ahí pueden encontrarnos. Si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp donde catequizamos con constancia sobre los novísimos, sobre el purgatorio, pueden enviarme un mensaje personal a mi número de WhatsApp, es +52 es el prefijo de México, +52 44 21 23 88 84, +52 44 21 23 88 84. Ahí me mandan un mensaje, me dicen quiero pertenecer al grupo de WhatsApp, yo los agrego y ahí van a recibir catequesis constante sobre el purgatorio. Y la tercera pregunta, la última nos decía si es que la indulgencia que van a ganar ahora se puede utilizar para liberar nosotros del purgatorio. Sí, miren, acuérdense que del 1 al 8 la indulgencia se lucra solo para difuntos. Del 1 al 8 de noviembre es aplicable solamente para difuntos, pero todos los demás días del año también puedes ganar indulgencia, nos lo dice el Enchiridión, o indulgencia plenaria haciendo las obras prescritas, teniendo la disposición, rechazo incluso al pecado venial, o sea, cumpliendo con todo lo que nos dice la Iglesia Católica, puedes lucrar indulgencia para ti o para un difunto, y se gana una indulgencia por día, excepto in articulos mortis, quiere decir en el momento de la muerte puedes ganar
O sea, en la mañana a lo mejor ganaste una indulgencia plenaria y en la tarde, si estás falleciendo, puedes ganar otra en el artículo de la muerte, o sea, en el momento de la muerte. El tema de las indulgencias nos daría como para otra hora o 2 horas, sí, ¿no? Sí, Pero podríamos hacerlo, Gaby. así, Podríamos hacer un sí, claro, programa. Quizá claro. podemos organizarnos para hacer algo sobre las indulgencias. Decirles a nuestros oyentes que si alguien quiere pertenecer al grupo de WhatsApp, nos escriben, les pasamos el número de Gaby. Y muchas gracias, Gaby. Estamos ya sobre el tiempo. Que Dios te bendiga.